Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Acosta, para los que no me conocen. Y el propósito de estos videos, una serie de videos que pienso llevar a cabo y presentar ante ustedes, es precisamente denunciar el falso cristianismo que estamos enseñando hoy en nuestras propias iglesias. Llámese evangélica, llámese católica, llámese como quieran ponerle el apelativo que quieran ponerle. Eh, es común que en todas las iglesias se enseñe ciertos paradigmas que contradicen eh, abiertamente la Biblia, la palabra de Dios. Y en estos videos quiero eh, hacer pues un contraste en lo que hacemos en las iglesias y lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces quisiera comenzar diciendo primeramente que no es mi interés acusar a nadie ni señalar a ninguna congregación en específico, alguna creencia religiosa, doctrina o agrupación, denominación cristiana de ningún tipo, de ninguna índole. Esa no es mi intención. Mi intención es reconocer primeramente, hacer reflexionar que todos hemos participado. Yo también pertenecí o pertenezco todavía a algún tipo de organización religiosa. Y, y bueno, siempre estoy luchando contra esas enseñanzas dentro del ambiente donde el Señor me coloca. Así que mi interés no es acusar a nadie. Todos hemos participado. Yo también alguna vez lo enseñé falsas doctrinas, enseñé falsos paradigmas sobre lo que debemos hacer como cristianos y lo que no se debe hacer como cristianos. Y mi interés pues no es acusar a nadie. Bueno, vamos a empezar primero denunciando eh, en las iglesias, eh, en la mayoría, por no decir todas, de esta falsa enseñanza primeramente acerca de la Biblia. Precisamente pues en la Biblia el primer, digamos, objeto de ataque, el primer blanco pues de destrucción de estas falsas enseñanzas, ¿no? Comenzando que en nuestras iglesias por lo general vemos un desprecio eh, hacia la Biblia y hacia los que la leen o los que la estudian. Eh, Paradigmas como el que escuchamos siempre que el Antiguo Testamento pasó de moda el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, ¿no? Y ahora es el Nuevo Testamento el que se debe leer y se debe hacer énfasis en el Nuevo Testamento, y las enseñanzas del Antiguo Testamento no tienen ya ninguna aplicación para nosotros hoy, ¿no? Nada más falso, hay que decirlo claramente. Eh, Primero, eh, para empezar, todas las alusiones que en el Nuevo Testamento se hacen de las Escrituras son referencia absoluta al Antiguo Testamento. Claro, ¿por qué? Sencillamente porque el Nuevo Testamento pues no existía. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo eh, que, que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ahí en 2 Timoteo 3:16, eh, claramente se refiere al Antiguo Testamento. Si aceptáramos lo que estamos enseñando hoy en las iglesias, de que el Antiguo Testamento tiene un valor eh, por debajo del Nuevo Testamento, tendría que haber escrito el apóstol Pablo a Timoteo, tenía que haberle dicho: Timoteo, no leas más las Sagradas Escrituras, lee ahora mis escritos, porque las Sagradas Escrituras han confundido a los fariseos, y por eso los fariseos están siempre en esa actitud legullera. Jamás el apóstol Pablo escribió algo de ese tenor. Tampoco los demás apóstoles o los que escribieron, el apóstol Pedro, cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra la oscuridad. Absolutamente se refería al Antiguo Testamento. Cuando en Hebreos, el autor de Hebreos dice claramente que
que la escritura, que es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón, se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento. Entonces, nada más falso que decir que el Antiguo Testamento no es válido hoy, o que pasó, o que ya no se debe usar el Antiguo Testamento, porque las cosas que están escritas ahí principalmente ofenden pues a las personas, o nos ofenden a nosotros pues mismos, incluso como religiosos. Entonces, completamente falso a lo que enseña la Biblia, lo que estamos enseñando hoy, diciendo que los fariseos, el otro paradigma, los fariseos leían la Biblia y por eso los fariseos se comportaron como fariseos, porque estaban ajustados al Antiguo Testamento. ¿No ha escuchado eso en su iglesia? Nada más falso. Yo no sé, honestamente, qué marihuana, qué pito, qué droga se metieron estas personas que andan diciendo esto. ¿Okay? Tengamos cuidado. La Biblia nos enseña, Jesucristo acusó a los fariseos precisamente. Le dijo, en varias ocasiones los exhortó, lean, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas tenéis, os parece que tenéis la vida eterna. También le dijo en otra ocasión, allá en Juan 5 y en Juan 8, también Jesús les dijo, si creyeres a Moisés, a mí también me creeríais. No penséis que yo voy a jugar, vosotros tenéis quien os jugará, quien nos va a jugar, la ley, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, a mí me hubieras creído. Entonces, jamás Jesús reconoció alguna vez que los fariseos estuvieran apegados a la ley como tal. Es más, en cierta ocasión también, en Mateo 12, en Mateo 15, si más recuerdo, Jesús confronta duramente a los fariseos porque tenían una costumbre, hacían una expresión que se llamaba escorbán, para decir que todo lo que, con lo cual ellos pudieran ayudar a sus padres, era ofrenda a Dios. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Quitaban la mesada que era de los padres, porque la Biblia cuando dice honra a tu padre, a tu madre, lo que quiere decir es que no los dejes abandonados en su vejez, después que ellos están criados. Por supuesto, los que fueron padres y madres, cuidado. Esta es otra cosa que otro día vamos a tener que tocar este tema sobre quiénes son los padres y las verdaderas madres, ¿no? Entonces se refiere a personas que han hecho pues su labor como padre y madre, de cuidar, de proteger. Un padre protector. Entonces, a estas personas debemos, ¿verdad? El honor, el privilegio de cuidarles, de sustentarles en su vejez, cuando ya estén imposibilitados de generar su propio mantenimiento, su propio dinero. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Decían que llegaban a casa de sus padres y decían escorbán. Cuando tenían la masa, está bien, decían los padres, bueno, mi hijo, está bien, si quieres llevarla a la ofrenda, llévala a la ofrenda. Y así invalidaban el mandamiento del Señor. Estoy seguro que, claro, hoy no se hace exactamente lo mismo, pero sí se hace algo parecido. A escondidas se hace. Personas que de alguna manera excusan su deber con sus padres y su madre porque están metidos de llenos en la iglesia. Mira, papá, mamá, oye, no puedo ir a repararte el techo que está goteando porque tengo que estar en una reunión, porque soy indispensable allí, y si ya no está esa reunión, bueno, no está el Espíritu Santo y no está Cristo tampoco. Entonces, personas que tienen ese tipo de conducta realmente reeditan hoy el mismo vicio que los fariseos practicaban en ese tiempo, invalidando la palabra de Dios. Jamás Jesús reconoció que los fariseos tuvieran cuidado de la palabra. Por el contrario, Jesús los fustigó duramente allí cuando no obedecían, lo que invalidaban la palabra de Dios con sus costumbres. Le decía así, vosotros, porque ellos se quejaban de los discípulos porque los discípulos no mantenían la costumbre de los ancianos de lavarse las manos en ese tiempo.
Entonces Jesús también les reclamó y le dijo, ¿y por qué ustedes invalidan el mandamiento de mi Padre? Porque la Biblia, en la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, es Corbán. Y así pues son unos y varios ejemplos que tenemos y que podríamos sacar de la Biblia y de las cosas que hacemos y que contradicen completamente lo que enseña la palabra de Dios. Así que amigos, muchas gracias por prestar atención. Hasta el otro video donde seguiremos pues contrastando las enseñanzas de la palabra de Dios con las falsas costumbres que hoy hacemos, que creemos que son cristianas.